recordar nuestro paso por el portal de entrada y el portal de salida, ¿encontraríamos puntos de conexión? ¿Qué elementos comunes podríamos recordar? Bienvenidos, bienvenidas. Todos somos cruzadores de portales. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Bienvenidos a todos, bienvenidas a un programa más de Antes de Nacer. Yo soy Raquel Machín y estoy aquí para acompañaros durante los próximos minutos hablando una y otra vez del portal de entrada a la vida terrena. Antes de comenzar con la segunda parte de la entrevista de Daniela, que estuvimos escuchando el otro día, quiero recordaros que podéis encontrarme en las redes sociales, en Instagram como antes.de.nacer, en Facebook como Antes de Nacer Raquel Machín. Por supuesto, también ya tenéis toda la información relativa a los eventos que vamos a hacer y al proyecto Antes de Nacer en la página web antesdenacer.com. El otro día tuvimos oportunidad de hablar con Daniela, que es una persona a la que he conocido hace no mucho tiempo, pero que está llena de sabiduría. Yo he podido hablar durante bastantes horas, no solamente en directo tomando aquel aperitivo que os comentamos, sino también, pues online y por teléfono, y realmente es de una profundidad extraordinaria, pese a lo joven que es. A mí me pareció muy interesante no estar editando y cortando ese vídeo, porque creo que es importante ver cómo todo se estaba colocando, ¿no? Cómo se estaba colocando y cómo su abuelita y su tío abuelo iban haciendo esa pequeña cadena en la que iban introduciendo a Daniela a lo largo de su infancia, a lo largo de su juventud, en un conocimiento que en ese momento no era tan frecuente, o por lo menos eso nos parece. Porque después, haciendo memoria, he estado recordando todo el movimiento teosófico, todo el movimiento espiritista, antroposófico que se lleva dando desde el siglo XIX, y en el que sí que es verdad que estaban metidas personas altos intelectuales, escritores, investigadores, muchos médicos, por ejemplo, relacionados con las primeras etapas del espiritismo. Y sí que es cierto que había personas, pero a lo mejor a nosotros aquí en España, después de la guerra civil, se perdió mucho eso, y lo que nos queda a nosotros, que estamos en este momento, siglo XXI aquí, es como que esto no existía o prácticamente no había tenido importancia. Y os tengo que decir que realmente no es así. España fue un punto central en la divulgación y en el asentamiento del movimiento espírita mundial. De hecho, las primeras conferencias internacionales se realizaron en España, tanto en Madrid como en Barcelona, y en la élite del mundo más intelectual hubo, ya os he dicho, artistas, escritores, músicos, ya no en España, en toda Europa y en Estados Unidos. La élite intelectual y artística sí estaba más en contacto con esto. Pero bueno, que no me quiero despistar. El caso es que esta familia de Daniela sí tenía contacto con estos primeros libros, sí que conocía temas como la reencarnación. Vimos
vimos que su tío abuelo probablemente tuvo una experiencia cercana a la muerte, aunque en ese momento este término ni siquiera estaba acuñado, pero lo que él describe a la abuela y después la abuela le cuenta a Daniela es claramente una experiencia cercana a la muerte, y cuando Daniela tiene esta experiencia era algo que ya conocía, de la que ya le habían hablado y en lo que ya se había metido. Hoy vamos a profundizar mucho más en esta experiencia y vamos a encontrar ahora sí esa conexión que ella siente con otras vivencias que ha tenido, y vamos a ver cómo establece que efectivamente ahí hay puntos de unión muy importantes. Y me ha gustado mucho el final de esta entrevista por los mensajes que nos va a lanzar y por la sabiduría que podemos ver en estos escasos minutos. Os dejo con Daniela. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Bueno, pues hola a todos, estamos aquí, bienvenidos al programa, estamos aquí en la segunda parte de la fantástica entrevista a Daniela que empezamos el otro día. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola, buenas Raquel, ¿cómo estás? Yo muy bien y bueno, espero que vos también. Sí, claro que sí. La última entrevista ya lo vieron lo escucharon los oyentes, lo vieron el público de YouTube. Se nos cortó un poquito así porque ya lo avisamos desde el principio. Hay muchas cosas, a ver, todas las cosas que has experimentado no las podemos contar, pero tienes realmente muchas cositas que además tú después has ido entretejiendo y comprendiendo el significado en conjunto, y por eso, aunque no las mencionamos todas y no profundizamos en todas, sí que hay algunas que queremos resaltar para que se entienda después parte de ese proceso, ¿no? Y como tú puedes entrar en la comparación directa de la experiencia cercana al nacimiento, que recuerdas, con la experiencia cercana a la muerte. Y lo último que habíamos hablado, yo creo que estábamos hablando, sí, de ese acompañamiento que hacía tu abuelita, ¿no? A lo largo de tu infancia y de tu adolescencia, ¿no? Que me comentaste también que fue un poquito peculiar porque eras muy sensible y encima diferente, entonces supongo que te costaría un poquito encajar, ¿no? En esa edad que cuesta tanto, pues hay más, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo creo que le pasa a muchas personas, o por lo menos lo he escuchado a muchas personas. Bueno, la adolescencia es un momento muy, muy particular también en la vida de cualquier persona, porque no solo hay un movimiento hormonal y demás, hay un poco de todo. Y bueno, y uno, esto, ¿no? Que creo que lo había comentado antes y si no lo vuelvo a decir, uno tiene un poco ese prejuicio que está también dentro de uno, no solo en la sociedad, ¿no? Del vamos, uno es un ser social y se conforma junto a los otros. Y está el prejuicio tanto interno como el miedo al prejuicio de los demás, las dudas. Además, uno cuando lo empieza a experimentar, eh, algunas cosas recuerda, otras no, pero también necesitas a veces la confirmación o el apoyo de alguien. Y yo así también con el tiempo fui entendiendo que dentro de lo que es el plan de vida que cada uno tenemos, creo que estas personas son parte de nuestra trayectoria de vida, en este caso mi abuela, para dar ese soporte emocional y ese soporte psicológico y amoroso también, ¿no? De contención. Si realmente uno viviera cierto tipo de experiencias que no son comunes, o por decirlo así, y no tuvieras a nadie, es muy fácil pensar que uno no está encajando con el mundo, que uno está loco, o un montón de cosas que están muy lejos de ser reales, pero que no es imposible de llegar a pensarlo o a dudarlo. Entonces, creo que en los proyectos de vida, eh, que ya uno, antes de venir, y que creo que sí, creo que está planificado que de alguna manera encontremos a personas, pueden ser familiares o pueden ser amigos o puede ser que van surgiendo de la vida,
que vienen a dar ese apoyo y esa contención, ese sostenimiento, ¿no? Donde uno empieza a encontrar ese otro con el que puede empatizar, me puede escuchar, me puede entender y lo hace más llevadero, más fácil todo esto. Y creo que mi abuela vino un poco a cumplir esa función, ¿eh? Digo conmigo. Sí, 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 completamente de acuerdo. Tendría esa función que decíamos de puente entre el conocimiento y los avances en desarrollo personal que había conseguido tu tío abuelo y tú, ¿no? Primero esa conexión de puente y por otro lado ese acompañamiento que hoy le llamaríamos coach Sí, algo así. O mentora. o mentora, así ya también está de moda, que te supo acompañar, iba un poco siguiendo tu trayectoria y conforme a eso, adelantándose a cosas o observándote a lo mejor lo que vivías, escuchándote y adelantándose a esas cosas que tú ibas experimentando, ¿no? Nos habíamos quedado en ese momento que yo te decía, ¿y tienes alguna muestra de porque dijimos que tú habías, a posteriori, te habías dado cuenta de que tu abuelito, o tu tío abuelo, había tenido posiblemente, vamos, una ECM, y por otro lado, que tú habías ido dándote cuenta de que habían tenido esas conversaciones espirituales. Y yo te pregunté al final, ¿tienes alguna prueba de esto? O sea, ¿por qué tú has sacado estas conclusiones, aparte de lo que te dijeran? Sí, ¿Tendrías alguna? bueno, sí, además de, bueno, de las conversaciones, de los diálogos que tenía con ella, en su biblioteca, por ejemplo, yo tengo acá un libro que se lo dedicó con su nombre, con el año 1969. Yo no había nacido todavía. Em, y trata justamente de todo lo que son las percepciones extrasensoriales y como de cierto aspecto un poco de la psicología, pero también de un poco comprender esta dimensión espiritual y cómo se une con la parte mental. Sería un poquito de Bueno, psicología transpersonal o por esa línea. no, se llama exclusivamente, el libro es sobre percepciones extrasensoriales y cómo trabajar, digamos, y entender eh, las percepciones un poco más sutiles, como puede ser la telepatía. O sea, el libro trata de eso y está dedicado con puño y letra de él hacia mi abuela, con fecha y todo. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que estaba entre las cosas de mi abuela y que ella misma me ha mostrado así que dan a entender que él tenía una curiosidad o un interés por también un poco andar por esos lados, ¿no? No solamente del lado de la ciencia, del cual me pasa lo mismo, ¿eh? Yo siempre trato de un poco de equilibrar Eso. entre lo que es el pensamiento crítico, la ciencia y anudar, digamos, enlazarla, mejor dicho, unirla, acompañarla también con este tipo de experiencias y sensaciones que fui viviendo y voy viviendo. Claro. ¿Y hay alguna otra cosa más que quisieras mencionar o lo dejamos ahí? Yo creo que ese es muy evidente, porque es un libro muy específico de eso. Después ha habido otras cosas que he sabido que ha regalado, pero no dejan tan documentado, digamos, en evidencia bueno, que había ahí un interés de toma, te regalo este libro para que lo leas. Pero no, nadie regala algo así porque sí. Claro. Entonces, y además en ese momento, estamos hablando del año 69, quiere decirse, bueno, esto es en Argentina, ¿no? Sí, Vale. sí, sí, sí. Iba a unir aquí con lo que había en este momento en España, pero no, claro, es que me acabo de dar cuenta que tú estás en Argentina. Bueno, tus familiares están en Argentina. Y entonces, en este contexto de una familia intelectual, pero abierta y con una concepción trascendente del ser humano y tal y cual, llegas tú a este seno familiar y naces ahí y naces ya con esos antecedentes, con esta apertura, con esta tía con esta abuela que te acompaña y te pasan esas cositas que nos has ido contando de que tenías una conciencia como muy madura, muy desarrollada, muy despierta y así vas creciendo y vas llegando a la adolescencia. Hay una cosa que me dijiste que me gustaría que dijeras aquí
que tú decías que desde pequeña tú hablabas del cielo, del mundo, digamos, de donde provenías y lo llamabas tu hogar. Esto lo es, llamaba hogar. o sea, con esa sensación, ¿no? Y me pones aquí textualmente. Así lo llamaba desde niña, hogar, y pedía volver al hogar. Y lo recuerdas. Perfectamente, porque yo lo llamaba hogar desde un lugar muy, desde acá, muy desde adentro, y me acuerdo un día ir caminando hacia el súper, hacia lo que serían hacer las compras. Yo era chica, era niña todavía, tendría 7 años, 8, y yo miro, hago esto, miro hacia el cielo y digo, qué ganas de volver al hogar. Y yo usaba la palabra hogar. Eh, Hubo un momento en mi vida en que yo me escuchaba a mí misma y yo decía, ¿por qué estoy diciendo hogar? Y no lo estoy llamando cielo u otra forma más común. Y ahora obviamente lo mismo, con mi experiencia cercana a la muerte y todo lo que uno va aprendiendo, me doy cuenta que era otra evidencia de que había un conocimiento previo. Claro. Porque yo, o sea, vengo de una familia, digamos, católica y fui Claro. en su momento a colegio católico, etcétera. Y nada, o sea, nadie hablaba de hogar, se hablaba siempre de cielo, y demás, se usaban otros términos. Y yo con el tiempo entendí y la forma en que yo miraba el cielo y lo sentía, que cuando les decía hogar, ahí hay algo que ya uno trae de chico, porque esto no es algo que... Hay muchas cosas que me fui dando cuenta que no se transmiten digamos, de manera, desde la educación normal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde esa transmisión. Occidental, desde la educación normal Sí, occidental. sí, exactamente. Esas cosas no suceden. Y bueno, y esto salía igual, salía de mi persona. Entonces cada vez más me doy cuenta que uno llega acá, a esta vida o a esta continuidad de vida, porque bueno, también hablamos de que para nosotros la vida es todo, ¿no? Es esta encarnación, es la muerte y todo ese ciclo o todo eso, es realmente la vida. Y me doy cuenta que sí, que siempre ha habido, expresiones y manifestaciones de que hay un conocimiento previo, que uno no llega acá, vacío, o sea, como Un una tinaja vacía. Eso es, un conocimiento intuitivo que tú tenías ahí, que nadie te lo había puesto, y que es más, en tu contexto, en nuestro contexto judío-cristiano, no se habla así. Entre otras cosas porque la Iglesia, en el cristianismo, no se reconoce una existencia previa. Por lo tanto, cuando fallecemos, sí que efectivamente tenemos un alma que no perece y vamos a... Pero ¿qué ocurre con las personas que dicen hogar? La palabra hogar nos habla de un lugar como de retorno, ¿no? Sentir que vuelves a casa, sentir que es un lugar al que ya perteneces, ¿no? Previamente. Entonces, Sí. por un lado eso, y por otro lado, todos nuestros seguidores de antes de nacer ya saben que muchas veces hablamos de esta película y en muchos retiros y en muchas conferencias a las que he asistido se habla de la película Nuestro Hogar, ¿no? Haciendo alusión directa a esta sensación de pertenencia a ese otro lugar, a ese hogar. Entonces, yo veo por ahí estas dos llamadas de atención que, claro, tú en ese momento no lo sabías y es ahora, a medida que atas todos los cabos, cuando dices, claro, claro, por eso yo decía esto, por eso, claro, claro. Es precioso. Y, y voy a, y voy a hacer una acotación, disculpa. No, no, dime. Hogar no es lo mismo que casa, por ejemplo, ¿no? Claro, Hogar habla de calidez, habla de, como decías recién, de sentir ese lugar de pertenencia, tener, eh, de que somos parte de esta sensación amorosa que uno siempre hace referencia y que es real, de verdad, que se experimenta en lo que llamamos hogar, ¿no? Que es esa dimensión totalmente espiritual. Y sí, y hogar hace referencia a esa calidez, ¿no? Donde uno se siente cómodo y a gusto. donde descansas, donde reposas después del día, del trabajo, o sea, tu casa, por fin, tu hogar.
Vamos a ir rapidito porque no quiero que nos pase lo Ah, mismo, porque hay muchas cosas que contar. Vamos a pasar de puntillas porque durante esa infancia y adolescencia hay así más toquecitos de cosas, pequeñas experiencias o no tan pequeñas. Otra cosa a la que debemos prestar atención y que yo se lo he escuchado, por ejemplo, a Miquel Lizarralde y a otras personas que hablan de estas capacidades, es que si te das cuenta, estás hablando en todo momento de la línea materna de herencia. Es decir, es tu abuela materna, el hermano de tu abuela materna, y no sé si incluso hacia atrás habría más, habría que rascar e investigar, pero esto ocurre muchas veces. Esta herencia de estas capacidades y esta sensibilidad suele llegar por la vía materna, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no haya excepciones, pero yo casi todos los casos que conozco es así. Y entonces, yo creo que vamos a saltar ya a lo que ocurre. ¿Hace cuántos años ocurre esta experiencia más impactante que tienes, Daniela? La ECM. ahí se ve. ¿Cuánto hace? Se cumplen 13 años y hoy justo en esta fecha donde estamos haciendo esta entrevista, Sí. se cumple un año, que también es día 13, además de que se cumplieron 13 años. Es cuando yo decido totalmente dar entrega, digamos, convertir esta experiencia en un compartir. Así que justo hoy me acabo de dar cuenta que se cumple un año. Es que justo es contigo. Y que no lo habíamos No lo habíamos hablado. pensado ni No, me di nada. cuenta recién. Sí, 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 sí. Pues oye, enhorabuena por ese cumpleaños. Bueno, vamos a ir a esta experiencia que es muy, muy impactante. A nivel físico fue brutal, o sea, la, Sí. la afectación física que tuviste. Tampoco vamos a desarrollarlo aquí en plenitud porque este programa es verdad que hablamos del portal, pero más de entrada a la Tierra, pero sí que vamos a buscar las conexiones. Vamos a dar, si quieres, las pautas que tú quieras, un poquito cómo transcurre, pero bueno, rapidito y más adelante, si tienes ocasión de escribirlo o alguna conferencia o lo que sea, pues ya puedes contarlo en plenitud porque realmente le digo a todo el mundo, es un caso bellísimo. Vamos a ir a los puntos principales de esta experiencia cercana a la muerte que tienes hace 30 años y que te No, afecta 13. a... Fue hace 13 años. He dicho otra. 30. Quería decir 13. ¿Qué vas a tener tú hace 30 si tú eres una niña? Perdón. No tanto, pero no darían tampoco la No, perfecto. Vale, hace 13 años tienes esta experiencia. Vamos a contar esos puntos casuales que se dan a lo largo de toda la experiencia y vamos, venga, a por ello, venga. Vale, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Yo un día 31, que es un 13 al revés, 31 de mayo del 2011, bueno, tenía que ir a tomar un taxi para cerrar un tema de trabajo y el día anterior se me comunica que tenía que estar muy temprano en la oficina, en el lugar, para cerrar el tema de trabajo. Y resulta que lo que sería la remisería en Argentina, pero es lo mismo que un taxi, yo no podía localizar al que tomaba siempre y llega un momento casi al final, tardecita, noche, que el único que encuentra se llamaba Los Ángeles. De Ujú. ahí, para mí es un dato que también. Bueno, y ellos deciden ser que quienes me van a venir a buscar a la mañana temprano. Eh, no sé si quieres que cuente lo que pasó en ese momento también con mi hija o quieres que lo dejemos más adelante. Bueno, sí, cuéntalo por encima y si luego tenemos la ocasión de encontrarla ya que nos lo cuente. Vale, entonces lo que sucede es que yo obviamente tenía que ir bastante lejos, quedaba el lugar, tenía que hacer una combinación entre el taxi y una especie de charter. Y cuando me levanto media hora antes de salir, mi hija con tan solo 2 años se despierta desesperada, llorando y diciendo que no, que no, que no me vaya, que no me vaya, al punto que me agarró de la pierna, me lo acuerdo patente, yo estaba a punto de salir, de cruzar la puerta y no me dejaba, me agarraba la pierna llorando y me decía que no, que no, que no, que no, que no suba de manera desesperada. En ese momento llamo a su padre, a su papá, y le digo, mira, ayúdame porque me tengo que ir.
y no sé qué le pasa, no la entiendo, está desesperada, no para de llorar, de gritar y no quiere que salga. Bueno, después obviamente hablando con ella me comentó que ella soñó esa misma noche que yo iba a tener el accidente Ujú. y se despertó Pero media hora antes. O sea, iba eso, que se despertó antes ella espontáneamente a una hora tempranísima rara. Y el otro sí, detalle sí. es que ella tiene ahora aproximadamente ¿qué años? Es adolescente, Ella es, tiene ahora es 15 años. tiene 15 años, quiero decir, y dices que recuerda perfectamente, Tiene, ¿no? todavía tiene, digamos, las partes más principales de eso que sucedió. Lo hablamos hace poco y recuerda, o sea, no, ya no recuerda tanto los detalles del sueño, Mm. pero sí recuerda el choque, el impacto y que yo iba sentada atrás. O sea, lo principal lo recuerda y sí. Y Bueno, estamos, y para no, sí. y estamos hablando de un sueño que tuvo a los 2 años. O sea, que tendría que haberse borrado, ¿no? Una es eso, pero como entra lo que decíamos antes, ¿no? La emoción, la fuerte emoción, recuerda, o sea, ella le quedó como en el cuerpo, que era lo que decíamos antes, y en la emoción, ese sufrimiento y esa desesperación por querer hacer que su mamá no suba a ese taxi. Y eso es lo que ella recuerda, o sea, además de alguna que otra imagen de su sueño, o sea, la emoción que viene cargada con ese sueño, ¿no? Vale, entonces, o sea, ya han ocurrido varias cosas. Lo primero, que el único taxi que encuentras se llama Los Ángeles. El segundo elemento es tu hija muy pequeña. Estamos hablando, además, estamos antes de nacer y tenemos que hablar de la conexión madre-hijo, que estamos hablando de que en esa edad, según muchas de las personas que hemos entrevistado, maestros, como por ejemplo, me acuerdo ahora del maestro de medicina china, nos habla de que energéticamente madre e hijo durante esos primeros años son un único ser. Y así lo tratan ellos, ¿no? Y podríamos hablar de otros maestros que vienen a decir lo mismo. Emocionalmente y energéticamente estáis formando uno solo. Ahí tenemos una muestra muy clara de esa unidad que erais vosotras. Vamos a por el siguiente elemento que podemos encontrar muy llamativo en esa FM. Bueno, y entonces logró salir y bueno, justo el taxi, había un tema en la calle, tiene que desviarse y al desviarse este, hace que justamente me encuentre con, digamos, mueva así la cabeza y aparezca un coche a toda velocidad que no detuvo la marcha ni intentó frenar y viene encima mío. El taxi colisiona y termina contra un árbol. O sea, yo recibí un doble impacto, un impacto entero de la trompa del frente de un coche y bueno, y el árbol, ¿no? Yo lo que podría agregar acá, no sé si es que te interesa, además de que fue mi hija la que intentó, digamos, evitar o ayudar o que fue informada, ¿no? Podemos ponerlo o pensarlo de diferentes maneras, porque eso a nivel tiempo lineal, ella vivenció a través de su sueño algo que todavía no había sucedido. Claro, una premonición. Exactamente. Y lo mismo sucedió con una persona que además fue el que me asistió, no sé, en ese momento del accidente, que la noche anterior es un enfermero Ujú. que me comentó que él había percibido o que había sucedido algo en su casa, que él había manifestado que tenía que entrar media hora antes a su lugar de trabajo porque algo iba a suceder. Así de claro. Y es, Él recibe el aviso y además lo hace caso, le hace caso porque podía haberlo percibido, pero él recibe el aviso de que tiene que ir antes al trabajo, media hora antes, él iba caminando, ¿no? Porque sí, algo iba a suceder. Y así, entonces tal cual. se adelanta y es la Y él persona. venía, Dime. disculpa, porque a veces el sonido no se escucha bien. Eh, Como es, claro, él venía justo caminando por la acera, por la vereda, que, que permitió que me viera, porque venía, o sea, a 1 o 2 cuadras, no sé, esto sucedió en una intersección de calles, y él venía justo de al lado
donde se provoca el impacto y se encuentra justamente, o sea, sí o sí pasa por el frente del accidente. Y al ser enfermero, él venía con una médica que se ve que se habían puesto de acuerdo con entrar antes, lo que facilita muchísimo, obviamente, la asistencia, ¿no? Yo, o sea, bueno, el impacto, como dije recién, fue muy grande porque sufrí esos dos impactos, valga la redundancia. Obviamente para la medicina no es normal o no que alguien esté vivo con semejante choque. Y bueno, pero lo que permitió es que eso hizo que él esté ahí y rápidamente se arme una especie de escuadrilla de enfermeros en la calle. Ujú. Eh, él llamara a la ambulancia, fue el que me acompañó en la ambulancia, etcétera, etcétera, y facilitó muchísimo Que además esto, me ¿no? comentaste que no era un enfermero de raso, por decirlo de alguna manera, sino que era un enfermero, no sé si era el jefe de enfermería o el jefe de alguna sección, o sea, es decir, era una persona que la preparación o el puesto que tenía era más alto y rápidamente organizó, movilizó al equipo para que te asistieran muy rápido porque estabas, no vamos a entrar en detalles porque no tendríamos tiempo, pero eso daría para otras dos entrevistas el estado físico absolutamente tremendo que tenías, ¿no? Que ya te digo, lo dejamos para otro momento, pero Sí. gracias a que él escuchó aquella llamada, acudió antes y además iba acompañado y además era quien era, todo se organizó para que tú pudieras sobrevivir. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estás en pleno impacto? Bueno, ahí ya tendríamos que entrar en la experiencia de la SM, ¿no? Yo cuando veo las luces del coche que todavía no habían llegado a impactar, veo como una especie de deformación del tiempo y el coche se empieza a ver como si fuera de manera pausada y me permite entonces pensar, voy a morir. O sea, así, o sea, me permitió pensar. Aunque cronológicamente fueran milisegundos, Sí. esa deformación del tiempo hizo que yo recordara lo que sentí, lo que pensé. Y automáticamente entré en una especie de velocidad, la velocidad de la luz realmente, a una velocidad fuertísima, que también la podía sentir perfectamente y llena de luz hasta que, bueno, hasta que llegó a un momento, a una escena donde esa velocidad se detiene, o sea, se detiene, termina, y bueno, y como se escucha más de una vez, fui recibida por un grupo, digamos, podríamos llamarlos seres de luz, Claro. pero yo les veía fisonomía, ¿no? De hecho, a veces pienso o creo que eh, esa fisonomía que se nos parece mucho a nosotros, tal vez también esté pensada desde una conciencia superior para que no nos asustemos, para que podamos reconocernos en esos otros, Claro. ¿no? Y podamos convertirnos en ese nosotros. Y uno de ellos era mi abuelo también, que había fallecido, que vino a darme como una especie de bienvenida, ¿no? Porque aparte lo que más recuerdo en ese primer momento es el abrazo, el beso, el cómo estás, cómo te está yendo ahí abajo, o sea, eso fue tremendo, no me lo olvido más cómo te está yendo, o sea, hacían referencia a cómo me estaba yendo en esta experiencia de vida, o sea, ellos tenían muy en claro desde ahí arriba qué era lo que estaba pasando acá. Sea, claro y meridiano. Háblame de salud, porque ahí tenemos otra conexión, ¿no? De los dos portales. Háblame de salud. Ahí, a ver, especificate en la pregunta para poder Me dijiste, orientarme. bueno, a lo mejor lo estoy pensando yo y no es así. Me dijiste que en la experiencia en regresión tú veías una luz blanca, pero que no era una Ah, luz. sí. No sé si esta luz también la ves en la experiencia cercana a la muerte y hay una conexión ahí o no.
Sí, sí, por el tema del audio había escuchado otra palabra, Ah, salud. Entonces, por eso vale. te había dicho si me podías retomar la pregunta. Sí, claro, esa luz está totalmente presente, no es la única que percibo, pero es la primera que aparece, o sea, en ese primer encuentro, en esa primera escena. Yo digo escena porque acá no hay tiempo y espacio en ese lugar, en esa dimensión. Entonces, vamos a decirle escenarios, pues, Vale. por decirlo de alguna manera. Y en ese primer escenario de ese encuentro, de esa bienvenida, está de fondo todo totalmente iluminado con esa misma luz blanca, que es una luz blanca, muy blanca, y luminosa, pero no es una iluminación que te incomode a la vista, o sea, que sea como como un destello, no, no, no. Es muy potente, pero a la vez es muy amorosa, muy cálida, muy, muy agradable. Y sí, es muy blanca. Y es la misma, ¿eh? Es la misma luz que percibí dentro del vientre materno. Ujú, ujú. Muy bien. Pues no sé si me quieres contar más cosas. Ah, porque ocurren, ahí tienes ese encuentro, hay muchas cosas que me has comentado de la FM. Entre esas cosas está mm, que me hablas de que aunque tú sabías, o cuéntalo tú, eso que hablábamos de que eras tú, Daniela, pero al mismo tiempo tenías un conocimiento más grande y por lo tanto, cuéntanoslo, que te ofrecen, ¿no? Cuando te ofrecen si quieres volver o no. Bueno, ya, ok. Cuando paso diferentes escenas y diferentes situaciones en ese momento, de las últimas o la última, es una conversación con Dios directamente. Eh, donde se me indica si quería volver o no. Ujú. Y, y aparte se me preguntaba por qué yo pedía volver al hogar. O sea, esto que yo decía de chica, ¿cuál era el motivo? O sea, por eso digo, están totalmente conectados con nosotros, saben todo lo que pasa. Y, y yo en ese momento, yo experimento, digamos, o me doy cuenta que hay dos conciencias. Uno llega al lugar con la misma conciencia con la que está acá, ¿no? El mismo nivel de conciencia. Sí. Pero hay algo más profundo dentro de nosotros que reconoce y sabe que todavía hay más, que hay algo planificado, que hay algo más, que aunque todavía no lo hemos vivido, sabemos que nos falta por vivir y por hacer. Y, y yo me quedo ahí, obviamente una comunicación telepática, y, y me dice, bueno, vos sabés que podés tomar la decisión que quieras, puedes volver o no, pero también sabés que hay personas que no es lo mismo si te quedás que si continúas tu vida, ¿no? Y yo automáticamente, Qué en personas es- eran esas que quizá necesitaban que estuvieras y que volvieras? ¿Qué personas eran? bueno, ahí no voy a profundizar porque esto es una de las cosas que voy a develar más adelante en ese libro o demás. Muy bien. Unas ya eran parte de esta trayectoria de vida y otras iban a ser. Ujú. Otros iban a ser. O sea, estábamos en un punto cronológico de esta vida donde había personas que todavía no habían aparecido, pero otras que sí. Y en ese sí, hablando de la maternidad, yo lo primero que fui consciente de que en esta vida yo había sido madre de dos hijos. Y en vez de tener una revisión de vida mía, Ujú. pude percibir y sentir lo que a ellos les podía pasar en sus revisiones de vida con la ausencia materna. ¿Qué podía pasar con sus personalidades? ¿Qué podía pasar con su entorno? Entonces, una de las cosas que ¿no? relacionado con lo que a ti te gusta investigar es esto, ¿no? La maternidad creo que es tan fuerte que hasta incluso en un momento de muerte, llamémoslo así entre comillas, por lo menos en primera instancia, sabemos que tenemos una conexión fuerte con alguien. Bueno, Somos conscientes de esa maternidad. te voy a comentar una cosa que además yo he recogido en mi estudio y que he oído a más investigadores. Y es esa conexión con la madre, que ayer se me olvidó comentártelo, pero mira, te voy a decir ahora. Eh,
esa aparición de la madre está presente en los dos portales. Lógicamente, cuando estamos naciendo, está la madre, o sea, es imposible que no esté la madre. Otros Sí, sí, podrán, sí. otros podrán estar o no estar, pero la madre tiene que estar. O sea, está. Y luego, en las experiencias cercanas a la muerte, es muy frecuente, cuando la madre ha fallecido, claro, es muy frecuente que una de las personas en un altísimo porcentaje que está para recogernos es nuestra madre. Fíjate, Bueno, porque no me acordé cuando lo hablamos, pero después me acordé. Esa conexión con la madre es brutal. Está presente en los dos portales. Un motivo más para que seamos conscientes del papel absolutamente central que tiene en nuestra vida la madre, ¿no? Y yo creo que tú tienes un dato más que contarnos sobre este vínculo, precisamente, ¿no? bueno, sí, dentro de la experiencia cercana a la muerte, además de lo que estaba comentando, de ser consciente de que en esta vida había tenido dos hijos, Ujú. este, sucedió en otro momento de la experiencia, en una de las escenas donde yo percibo o estoy con alguien. eh, Y, y en ese momento, o sea, yo percibía que había una conexión muy, muy especial. eh, y de hecho le digo, te extraño, ¿cómo estás? O sea, los diálogos eran de alguien que ya se conocía, pero al mismo tiempo yo no lo conocía, ¿no? Si me pongo a pensar en esta vida, ¿no? En esta vida, en ese momento, en ese año, yo a esa persona no la conocía. Pero ahí arriba, por llamar arriba, por Sí. darle un nombre, ¿no? Porque puede ser al costado, al lado, digamos, en esa otra dimensión, yo tenía conocimiento de quién era y le hablaba de extrañar. Y cuando uno habla de extrañar, habla de que ya algo hubo, o sea, que algo existió. Así que, y esa persona me hablaba y también me reconocía. Entonces, bueno, pero acá no quiero spoilar, Vale. spoilear, pero sí, hace referencia a una vida pasada, eh, de ahí este tipo de diálogo que Ujú. tuvo que ver con una conexión así, maternal, familiar, y, y que después, en un futuro pude dar con esa persona y percibir también, que había algo diferente. Y bueno, y creo que te conté también que tiempo antes de encontrarlo, ya pasó bastante tiempo de que lo encontré, un tiempo, Ujú. este, de que justamente yo supiera a través de un sueño, lo volviera a ver de la misma manera que en la SM, como eso me permitió como reconocerlo en el sueño y en un estado de conciencia de sueño lúcido, podríamos decir. Sí. Yo le pregunté, por favor, antes de irte, ahora decime cómo te llamas, así te puedo ubicar en esta vida, me das un nombre. Y efectivamente, cuando lo encuentro en esta vida ya hace un tiempo, confirmé que se llamaba así, ¿no? Y tenía que ver con un lazo así, justamente, que aparentemente por una regresión había, había sido un lazo así filial. Fíjate, bueno, tengo que decir a todo el mundo que nos siga que Daniela, yo he tenido la oportunidad de hablar horas con ella. La experiencia de esta FM es mucho más detallada. Ella puede dar detalles de todo tipo, incluso lo que ocurrió también a nivel físico con su cuerpo, que también es muy asombroso. Es decir, hay muchos datos ahí que merecen la pena conocer en profundidad, que cuando ella tenga oportunidad de desarrollarla, porque son horas hablando de esta FM, pues seguro que os animo a que la sigáis y la escuchéis, y si es en un libro, pues en un libro, donde sea,
porque realmente es un relato extraordinario. Nosotras nos hemos focalizado sobre todo en la relación que hemos encontrado con los aspectos maternales, con las experiencias de entrada al cuerpo, las conexiones que hemos encontrado, que hemos dicho que podrían ser una, la luz, esa luz que encontraste en los dos sitios, otra, esa sensación de pertenencia previa a tu nacimiento. Y bueno, animo a todo el mundo, de verdad, a que cuando tenga la oportunidad de hacer este libro, que ya la voy a perseguir yo para que lo escriba, porque merece la pena. Te invitaré la primera a este programa y seguro que compañeros míos de Acércate Radio también te querrán entrevistar para que lo cuentes en detalle, porque es maravillosa. Y por supuesto, después de todas estas experiencias y todo este conocimiento que tú has tenido a lo largo de toda tu vida, la pregunta necesaria es si tu percepción de la vida, de la realidad, de tu propia existencia, de todo, se ha visto alterada por esto. O, o tu manera de vivir y de estar presente está influida por estas experiencias. ¿Cómo lo ves? Totalmente, sobre todo la experiencia cercana a la muerte para mí fue un portal, eh, en todo sentido, o sea, lejos que cuando la gente, uno habla de un accidente de tráfico, la gente suele decir, ay, pobrecita, ¿qué te pasó? Ay, qué feo lo que te pasó. Y yo siempre digo, no, es una bendición para mí. Y claro, sorprende que alguien diga como un accidente con una experiencia tan grande, como dijiste recién, a nivel físico, porque tuve que estar mucho tiempo hospitalizada. Es que no hemos hablado de las secuelas físicas. Bueno, no vamos a entrar en ello, pero en la agresión física que sufrió Claro que sí. tu cuerpo fue descomunal. Y una vez más, como en otros casos, la remisión fue prácticamente milagrosa, pero aún así tienes algunas secuelas que no se te ven porque estás guapísima, estás espectacular, pero bueno, que cuando estamos cerca, pues sí podemos ver que tienes secuelas físicas, ¿no? Sí, sí, que no, no son grandes, o sea, que afectan, pero sí, pero igualmente así todo sigue siendo desde la clínica y desde los médicos, es un milagro absoluto. Y vos me decías o me preguntabas si esta experiencia o este tipo de experiencias, ¿qué pasa con uno, no? Y pasa de todo, o sea, eh, por un lado, bueno, esto que te decía, yo lo percibo como una bendición, amplía muchísimo la perspectiva de un montón de cosas. Si había dudas de hacer ciertos cambios, los haces generalmente. Y hay algo muy especial y es que uno asume totalmente esa conciencia ampliada, como yo te decía ayer, una conciencia colectiva, no solamente individual, una conciencia de servicio. Yo además soy voluntaria ya hace tiempo y hago, o sea, antes del accidente yo hacía cosas de acción social, pero por supuesto que ahora eso todavía es más fuerte. Me animé a soltar muchísimas cosas, relaciones, inmigración, eh, cosas materiales, casas, lo que fuera. O sea, te permite entender que lo trascendente de esto es la propia existencia. O sea, el soltar tiene mucho que ver con eso, animarse, uno es como que fluye más con esta idea de habitarse a uno mismo para a su vez poder dar a los demás. No sé, se resignifica muchas cosas. Hay una frase que siempre, que digo que inventé y al mismo tiempo ahora la uso, que es cuando se resignifica la muerte, se resignifica la vida. Claro, claro. Cuando le perdés ese miedo a la muerte, cuando te das cuenta que no es trágico, que no es finito, que no estamos solos, bueno, un montón de cosas que incluso hoy en día podemos escuchar también de otras personas, Claro. se resignifica todo. O
se resignifica tu propia existencia, lo que estás haciendo, o sea, te empezás a preguntar si lo que estás haciendo, donde estás, es realmente lo que querés hacer, o no, y si la respuesta es un no, te animás a soltarlo. Sí, sí, ¿no? Este, sí, 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 totalmente. Yo emigré en medio de la pandemia, con la frontera todavía ahí cerradas, y cuando todo el mundo te diría, no cuando te diría, me lo dijeron, estás loca y cómo vas a hacer eso en ese momento. Y sí, y uno toma decisiones de una manera mucho más asertiva, mucho más... Y no estoy diciendo que uno no tenga miedo. A ver, Sí, uno sí, sigue sí. siendo humano, sigue viviendo en este mundo material, sigue experimentando todas las emociones que existen, como cualquier ser humano. No es que te convertís en otra cosa, pero sí es cierto que hay otro estado de comprensión, otro estado de conciencia. Y en mi caso, y voy a adelantar algo de lo que, si Dios quiere, va a ser ese libro y demás, Yo voy a es, eh, temblar porque lo escribas. es entender que detrás de todo esto, que parece una experiencia individual y subjetiva y demás, no, tiene una función social. Dentro de lo que estoy haciendo le llamo la doble función de las SM, Sí. que es algo que estoy analizando, creando y que que pretendo desarrollar, y que tiene que ver con que al final y al cabo es una experiencia individual, pero que lo trascendente es que se convierta en algo colectivo, ¿no? Que vaya hacia la hermandad, hacia la evolución del todo y de todos, porque esto no es trascender para mí, ni esto lo vivo yo para mí. Ponerlo al servicio es ponerlo para los demás. O sea, entonces uno sí te genera cambios en lo individual, pero son cambios que como todos estamos conectados con todos, así totalmente, y de hecho esto que yo contaba de mi hija, del enfermero, etcétera, de alguna manera muestra que estamos todos conectados, Vamos a conectar. y etcétera, porque después se conectó mucha más gente en esa red. Somos una gran red. Y entonces, bueno, nada, sí, o sea, resumiendo todo eso, sí, es una experiencia que modifica muchísimo, anima muchísimo. Y así todo voy a agregar algo más, porque es una conversación que tuve anoche, ya después de contigo, con mi hijo, ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! el mayor. ¡Qué Sí, bien! sí, sí. No era lo mismo que veníamos hablando, pero sí. Y Bueno, es la importancia, esto, ¿no? Yo creo que estas experiencias vienen también, todas las experiencias, las SM, las que tenga que ver con lo que vos estás investigando del antes de nacer, etcétera, esto de poderlo recordar, es porque justamente estamos en un mundo material donde la economía, la política, etcétera, todo lo cultural, todo lo que está ahí dando vueltas y nos atraviesa de diferentes formas, el día a día muchas veces nos hace olvidar nuestros verdaderos proyectos, por qué estamos acá, nuestras verdaderas razones por las que estamos acá. Entonces, el poderlo traer, el poderlo compartir, el poderlo recordar, porque yo creo que por algo nos permiten volver y recordarlo, porque si no pasaría que harían y que nos olvidemos, y si lo recordamos por algo es para que entre nosotros, cuando nos sintamos mal o nos pase algo o todo eso que está pasando que no nos gusta, ujú, alguien venga y nos diga, no, pero pará, acordate de esto. O que prendamos, no sé, un Instagram, un Reel o lo que fuera, o la televisión, y alguien aparezca y nos recuerde que tomemos conciencia que eso no es lo más importante. Entonces yo creo que volver con memoria y compartirlo y que nos unamos en ese sentido y conformamos una red es para que podamos avanzar, porque la vida no es tan simple. Hemos construido una vida humana compleja y complicada, las dos cosas. sí, Y ahora nos estamos dando cuenta que hay cosas que no funcionan, que tenemos que tratar de ver cómo las resignificamos y las reacomodamos y las retransformamos. Y totalmente. claro, eso a veces nos lleva a la desesperanza y a sentirnos mal. Entonces, bueno, nada,
recordar, traer estos tipos de programas, estos tipos de diálogos y transmitirlos y comunicarlos, hace que uno vuelva a ese estado de esperanza y retome y con otra energía. Así que creo que sirve para muchas cosas, no solo para uno. Es que no te quería interrumpir porque no se puede añadir más. No se puede añadir más, lo has dicho muy bien. Yo quiero acordarme, no recuerdo ahora mismo a quién he escuchado esta maravillosa frase que te voy a decir ahora. Juraría que es a Mario Saban, pero yo creo que él estaba citando a alguien, pero no recuerdo. Cuando has dicho, ¿no?, que abriendo un Instagram o en la tele o en estos o YouTube, en cualquier lado que lo encendamos y aparezca una persona más dando otra vez testimonio y otro testimonio y otro testimonio, me hace pensar en esta frase que decía él, que es: la revelación continúa. Total. Claro, porque a veces, ¿no? Algunas religiones, sobre todo, suele ser como que ya se dijo todo. Y ahí se cerró el libro y no han vuelto a ocurrir cosas después. O sea, Moisés recibió mensajes, o el otro, o Isaías, o Jesús dio mensajes, todos. Pero que llegó un momento como que, ala, ponemos el sello y cerramos. Y no, la revelación continúa. Y aquí estás tú, que has dejado el testimonio de los testimonios. Yo te estoy súper agradecida. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de que cerremos, pero estoy muy agradecida de que me hayas dedicado este tiempo en primicia y que hayas dado este paso a salir a la luz pública y hablar de todo lo que pasó y te animes a escribir. ¿Quieres decir alguna cosita más? Agradecerte. Más que eso, ¿qué puedo decir? A dar las gracias. Gracias a los que estén escuchando, gracias a los que lo compartan porque les gustó lo que escucharon, que obviamente que compartan todos tus trabajos también, todo lo que estás haciendo. Gracias por invitarme. No Gracias. sé, no se me ocurre otra palabra más que dar las gracias, sentirme agradecida por tu calidez, por la forma en que las conversaciones que estuvimos ayer, la que estamos teniendo hoy, la verdad que es Y súper más que agradable. tendremos, porque ha sido un regalo. Por supuesto. Sí. Pues nada, os dejamos a todos con estas palabras tan preciosas de Daniela, que os prometo que la voy a perseguir para que siga contando estas experiencias tan maravillosas. Te doy un abrazo de luz, Daniela, y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya os avisé, ya os dije que los minutos finales de la entrevista eran realmente profundos y conmovedores, que en el espíritu y en la personalidad de Daniela está esa huella del trabajo del amor, del trabajo del servicio a los demás, y que merecía la pena escucharlo. Espero que hayáis disfrutado tanto de la primera parte como de la segunda. Si no habíais escuchado la primera, se me olvidó decíroslo, teníais que haber ido a escucharla. En cualquier caso, podéis disfrutar ya de las dos. Y nada, os espero el próximo jueves, una vez más, a las 9 de la noche en Acércate Radio. Nos vemos. El amor es la llama divina que nace en el alma, un eco eterno del universo susurrando que somos uno, un suspiro sagrado que nos precede, tejido en la luz antes del primer latido.